Muy buenas tardes para todos. Esta tarde, pues, para quienes ya me conocen, vamos a compartir un tema de infección de vías urinarias en el cual abordaremos un tema bastante importante porque es lo moderno, lo que está sucediendo, el dilema de lo que es el urobioma en infecciones de vías urinarias en nuestra época. Es una información basada nada más en una editorial del doctor Iyesu de febrero de este año. Y aquí lo que tratamos de remarcar más que todo es que nosotros pensamos en el pasado de que la orina era algo estéril y que la realidad ha cambiado porque ya vimos de que hay microorganismos importantes a lo que le llamamos urobioma y es un ecosistema de microorganismos que residen en el tracto urinario existiendo en múltiples estados de salud, al igual que otros órganos como la vagina, el intestino, la vía respiratoria, tienen su flora normal, pues el urobioma es propio de la vía urinaria, ¿verdad? Y de allí que conviene que nosotros aprendamos esta clasificación taxonómica en los 6 subtipos de urobioma, aquellos que no son patógenos, hay microorganismos que no causan enfermedad. Hay microorganismos comensales que son residentes en el tejido y que benefician en sí a la persona, al paciente. Hay otros que nada más son colonizadores, no causan enfermedad. Otros que son patobiontes, generalmente beneficiosos. Los simbiontes que benefician tanto al huésped como al mismo microorganismo. Y están los que realmente son patógenos. Entonces, esto es importante porque en aquel tiempo, cuando el doctor Cass propuso en 1950 la cantidad formadora de colonias de 10 a la 5, es porque él quería detectar las infecciones de vías urinarias altas y estaba nada más limitado en ese caso para detectar la Escherichia coli sin tomar en cuenta lo que hoy conocemos de una complejidad urológica en el cual el error había sido de que esto también nosotros lo usamos como parámetro para diagnosticar las infecciones de vías urinarias bajas. De ahí que la tasa de fallo en el diagnóstico estándar normal, los exámenes que nosotros tenemos, el general de orina y el urocultivo, fallan en identificar algunas bacterias que son exigentes o de crecimiento lento. Nos dan un 50% de falsos negativos, ¿verdad? Y ese es el problema con este punto de corte, que el doctor Hill en el 2014 empezó a darle otra perspectiva. De ahí que el urocultivo normal solo ve los aerobios facultativos, clásicamente la Escherichia coli, y ahí es donde hay un 90% prácticamente de microorganismos que pudieran estar involucrados, pero no los podemos detectar con las pruebas convencionales, no así con aquellas pruebas que detectan la respuesta inmune de las personas, en el cual podemos encontrar 35% de géneros, 85 especies más que con las mediciones de diagnóstico normales. Asimismo, el uso del ADN bacteriano, como ver su RNA, también son pruebas inmunológicas que nos están ayudando mucho para estudiar esta parte que tenemos nosotros ahorita, la infección de vías urinarias. Y ahí que hay 8 sospechosos habituales en la vía urinaria, el urobioma, como habíamos dicho, y lo que sucede es que hay pacientes con síntomas de vías urinarias, pero el examen sale negativo. O sea que fallan en detectar de cada 10 microorganismos, hay 6 que no se están detectando. Y nosotros no tomamos en cuenta que no es solo la Escherichia coli, hay otros patógenos importantes como la pseudomonas, la Klebsiella, los proteus. Hay un poco más de microorganismos que también están relacionados con las infecciones de vías urinarias y que estos, si nos vamos a las pruebas de PCR, también nos puede dar algún problema en la exageración de los diagnósticos, simple y sencillamente porque el 56% de las muestras son polimicrobianas. Hay una contaminación de las muestras de diagnóstico que estamos usando, porque hay una flora mixta, por la cercanía de las estructuras perineales en el caso de la mujer, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque usando las nuevas tecnologías, que son muy sensibles y sensibles y específicas, pueden identificar organismos del urobioma normal. Y el peligro que tiene es que podemos usar indiscriminadamente los antibióticos y esto crea resistencia bacteriana. Entonces, lo nuevo en la definición de las vías urinarias es que nosotros tenemos que tener en cuenta estos 3 componentes: los síntomas de la paciente, la presencia de microbios por pruebas objetivas
y la respuesta inmune del huésped, que es lo moderno. Esas tres cosas nos van a ayudar a, de una manera integral, determinar una infección de vías urinarias, y no que el urobioma realmente nos esté orientando a que eso es una infección de vías urinarias. Entonces, aquí la clave en la época moderna es que estamos estudiando la respuesta inmune de nuestros pacientes, en donde tenemos que distinguir la colonización normal del urobioma de aquellas que tienen realmente una infección. Y allí es donde viene la investigación moderna, en la cual tenemos que estudiar biomarcadores objetivos validados ya en las personas, porque el riesgo del uso indiscriminado de antibióticos existe, ¿verdad? Y sabemos que estar dando antibióticos de amplio espectro en una paciente nos va a dañar la flora vaginal, la flora intestinal, la flora de las vías respiratorias, etcétera, porque los tratamientos que normalmente se usan son de amplio espectro, entonces son de uso sistémico. Entonces, esto nos puede llevar a algo peor a causa de resistencia bacteriana, y en pacientes mayores, pues, son susceptibles a los Clostridium difíciles. Y eso es algo complicado. De allí que las conclusiones para nosotros se basan en que debemos aceptar que la vejiga no es estéril, que el urobioma es algo real, que el estudio de la vía urinaria, las infecciones de vías urinarias, es complejo y debemos apoyarnos de los especialistas adecuados. Tenemos que modernizar el diagnóstico, ya no solo los puntos de corte que usó el doctor Cass en aquel tiempo nos van a ayudar, sino que hay que tomar en cuenta las otras dos condiciones. Hay que priorizar la clínica, porque muchas veces en la era moderna, más con la inteligencia artificial, vamos nada más a tratar los exámenes y no vemos la sintomatología clínica de las pacientes o el background que podemos tener en el expediente clínico. Y por supuesto, hay que hacer investigación, llevar nuestras propias bases de datos para ver cuál es la prevalencia de los microorganismos que estamos viendo nosotros con frecuencia en las consultas diarias y individualizando cada una de nuestras pacientes. De ahí que estas referencias, que son las que hemos basado para esta presentación, pues ustedes las pueden revisar con más detenimiento, porque es algo que está en auge. Y el llamado, pues, a los colegas a estar familiarizados con este tema, y a las pacientes, pues, que realmente se informen sobre este tipo de enfermedades y ponerse en control con el especialista adecuado. No solo ir por un tratamiento que ya luego se desapareció de la consulta. Espero que este tema les haya gustado. Vamos a estar profundizando. Esperamos comentarios de la audiencia para ir profundizando ya de manera específica en algunos apartados. Muy buenas tardes para todos.